Dios los bendiga, mis hermanos. Es un placer una vez más estar con ustedes, ahora desde aquí, desde el templo de la iglesia. Quiero que hagamos una oración antes de empezar nuestro estudio número 13. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por permitirnos una vez más escudriñar tu palabra, Señor. Estoy bien contento, Señor, por esta oportunidad, mi Dios Padre Celestial. Y te agradezco mucho también por la editorial Senda de Vida, Señor, que han trabajado arduamente, Señor, para que nosotros nos beneficiemos de estas lecciones tan hermosas, mi Dios Padre, que seas tú ayudándoles en todo, mi Dios Padre, que sigan haciendo tu trabajo, mi Dios Padre Celestial, y nosotros, Señor, como receptores también, Padre, te pedimos que nos ayudes a atesorar, Señor, a aprender de tu palabra, mi Dios, y gozarnos, Señor bendito, en esta clase, mi Dios Padre. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios Padre, a través de esta enseñanza, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, este es el estudio número 13. El título es David, Cristo, el Rey Eterno, y tenemos los objetivos a lograr en esta clase. Siempre son tres. El número 1 es conocer la unción de David como rey y su paralelo con Cristo, el Rey Eterno. Amén. Y los siguientes dos objetivos son muy similares a previas clases. El número 2 es apreciar la correcta actitud que merece estar bajo el señorío de Cristo. Y la número 3 es modelar la conducta cristiana en conformidad con el reino inconmovible de Cristo. Amén. Nuestro pensamiento central es David recibió promesas de un reino perdurable y Cristo es el más honorable representante de ese reino eterno. Amén. Y nuestro texto brillante, nuestro texto áureo es: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1. Amén. Vamos a pasar a nuestra lectura bíblica, nuestra lectura antifonal. Y los que no tienen expositor, vamos a leer el libro primero de Samuel, capítulo 16, versículos 1, y lo vamos a leer el 11, 12 y 13. Y luego de ahí vamos a pasarnos a segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 5, y lo vamos a pasarnos de ahí al libro de los Salmos, el capítulo 110, versículos del 1 al 3. Amén. Voy a empezar entonces leyendo el versículo 1 de primera de Samuel, capítulo 16. Dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora vamos al versículo número 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahora vamos a ver el versículo 12. Entonces pues, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Amén. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Aquí pasamos ahora al libro de segunda de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Amén. Versículo 1 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ahora vamos a ver el versículo 13. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. El versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años.
Ahora el versículo 5 dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Amén. Ahora vamos a pasar al Salmo 110, versículos 1 y 3, como dijimos. Amén. Salmo 110, voy a empezar el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Bueno, creo que a estas alturas ya todos sabemos que ningún pasaje de la palabra de Dios puede ser tomado como una porción aislada, porque todo guarda una relación entre sí. Una demostración de ello pues, es la vida de David desde que fue ungido por Samuel hasta que llegó al trono de Israel. Cada historia en relación a él apunta maravillosamente a Cristo. Amén. A través de David, el Espíritu Santo quiso darnos a conocer mucho de la victoria de Cristo como rey. Amén. Por ejemplo, sabemos que David pasó muchas pruebas antes de ocupar el trono. Amén. Él fue perseguido por Saúl y su gente. Todo esto fue terrible. Fue maldecido por sus hermanos. Amén. Y tuvo que pelear contra osos y leones antes de ser proclamado monarca. Y no se nos olvide que David era un hombre pacífico, tenía corazón como Dios, era un muchacho maravilloso, la verdad, para que tuviera tantos problemas. Amén. Ahora, miren este cuadro extraordinario de Jesús. Amén. Para empezar, él es conocido como varón de dolores. Y por ello también sufrió ser despreciado, amén, ser desechado entre los hombres, tal como lo describe Isaías capítulo 53, versículo 3. Amén. También fue maldecido por su propio pueblo, amén, por sus hermanos judíos, no lo aceptaron. Sufrió también la traición la atracción de uno de sus discípulos, amén, y la negación de otro de ellos, que no vamos a decir su nombre, pero le arrancó la oreja a alguien. Bueno, en Filipenses capítulo 2, versículo 8, Pablo enseña que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos que fue coronado de espinas en forma de burla como un supuesto rey. Amén. Más después de padecer por nuestros pecados en la cruz, resucitó. Amén. Antes de ascender a la diestra del Padre, recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Amén. La palabra de Dios dice que a él están sujetos ángeles, autoridades, potestades. Además, él vendrá otra vez a este mundo a reinar. Amén. Y lo hará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos nosotros, sus discípulos, debemos serle fiel. Amén. Y debemos proclamar a Cristo como Señor de nuestras vidas. Amén. Dando fruto digno de que Él vive en nosotros. Amén. Hemos sido comprados por su sangre preciosa. Amén. Por tanto, debemos glorificarle, amén, al Señor en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, amén, los cuales son de Dios. Amén. Los primeros dos versículos que se nos presentan en esta clase son el versículo 1 y 11, amén, de Primera de Samuel, capítulo 16. Y quiero leerlos una vez más para irnos despacito también y ir entendiendo mejor esta clase. Dice el versículo 1: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. El versículo 11: entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Lo primero que notamos en el versículo 1 es que Dios había desechado a Saúl como rey y era la hora de ungir un nuevo rey. Por tanto, Dios le pregunta a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Amén. Aquí podemos notar lo importante de ser sensibles, amén, ante la caída de un príncipe del pueblo. Amén. Creo que debía haber sido muy triste para Samuel la pérdida de Saúl, y la razón es que para los que servimos como guías espirituales
y nos toca ministrar, ya sea una boda, una presentación de niños o una recepción de nuevos miembros o de dedicación de algún ministro, nos deja algo más que un recuerdo, amén. Y si alguien por cualquier razón decide resignarse a tal llamado, a ese pacto que ha hecho, a algunos de nosotros como ministros nos deja un sentido de incumplimiento o decepción. Y por eso creo entender un poco lo que le pasó a Samuel, pero también entiendo que debemos seguir adelante, amén, en los propósitos de Dios, amén. Samuel debía dejar sus sentimientos a un lado, amén, y llenar su cuerno de aceite, amén. Por lo general el aceite está relacionado con la unción, amén. Recordemos que Saúl había sido ungido con aceite también por Samuel, y luego, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre él, amén. Es bien lindo todo esto, porque aprendemos lo importante que es para nosotros estar llenos de esa unción del Espíritu Santo, amén. En la segunda parte del versículo 1, Dios le dice a Samuel que lo enviaría a la casa de Isaí, porque él se había provisto rey. Aunque la atención parece estar en uno de los hijos, Dios no deja de honrar a Isaí, pues él honra a un padre que tiene hijos piadosos, amén, hijos útiles para la obra, para el ministerio. Es importante orar siempre para que Dios cumpla su propósito en nuestros hijos, amén, y sean de beneficio al servicio del Señor, amén. También es importante que demos ejemplo digno de imitar, amén, porque para ellos se les facilita un poco más obedecer la voluntad de Dios, amén. Bueno, luego vemos que Dios envía a Samuel a Belén, amén, palabra que significa casa de pan. Recordemos, mis hermanos, que en Belén nació David y también nació Jesús, el pan de vida. Los creyentes debemos llenarnos de Cristo, amén, para ser vivificados, amén. Y la última parte del versículo 1 dice que el rey sería una provisión que Dios hizo para sí, amén. En otras palabras, David vendría a ser un agente de Dios, amén, directamente de Dios, para gobernar a su pueblo, amén. Saúl había sido rey porque el pueblo quería rey, amén, y les fue como les fue, amén. Pero David tenía llamado directamente de Dios, amén. Asimismo Cristo es el rey que viene en el nombre del Señor, amén. Por eso nosotros los creyentes debemos vivir una vida santa, amén, en respuesta a las demandas santas de nuestro rey Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, el versículo 11 hace ver que la elección de David fue en presencia de sus hermanos, amén. Dios no había elegido los que a vista de Samuel eran los idóneos, amén. La elección divina estaba basada en la condición espiritual del corazón, amén. El elegido era un pastor de ovejas, nada más dése cuenta, el menor de la casa, amén. Esto concuerda con Cristo, quien es el pastor de las ovejas y vino a ser manso y humilde de corazón, amén. Dios usa lo que supuestamente es vil y lo exalta en preferencia a lo que los hombres consideran eminente, amén. En los siguientes versículos 12 y 13 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. El versículo 10 que no leímos describe que 7 hijos de Isaí habían sido eliminados, amén, como candidatos al trono de Israel. Amén. Es muy posible que Samuel, mientras estaban ahí esperando, quizás para sentarse a la mesa y tomarse un chocolatito, no sé, los miraba entrar y posiblemente decía, bueno, no, posiblemente otro. Los miraba grandes, los miraba fuertes, no sé, amén. Él estaba tratando de entender la voluntad de Dios, de cuál de ellos era, pero había algo que no completaba aquel cuadro, y por eso es que pregunta, y no hace la pregunta, que si esos eran todos, y bueno, ya ahí le dice el padre que no, que faltaba uno, pero él es menor, y
pues ya deben de haber dicho, ya se oye cantando, era un músico ocupado y entretenido, era muy diferente a los demás, no le ponían quizás mucha atención como para esto que Dios quería hacer, amén, para esto que el Señor había movido a su siervo a ir a casa de este hombre, amén, y por último dice, ok, mándalo traer porque no nos vamos a sentar hasta que Él llegue, amén. Y aquí hay tres cualidades físicas descritas acerca de David. Dice que era rubio, amén, o sea que era rojo, amén, era pelirrojo, hermoso de ojos, pues lo más posible es que tenía ojos tiernos, ojos grandes, vidriosos, muy bonitos, amén, y de buen parecer, amén. Aquí, pues, dependiendo los gustos, amén, yo me imagino que estaba gordito, amén, y bonito, y quizás también un poco orejoncito, amén, para verse todavía con más personalidad, más bonito, ¿verdad? Ese es mi parecer. Pero a pesar de la buena apariencia de David, lo que impulsó a Samuel a ungirlo fue su corazón, amén, el cual era conforme al de Dios. Esto era algo maravilloso. A mí yo me imagino que hasta la forma de cómo saludó David era diferente a la de los demás. Haber notado unas cualidades maravillosas, amén. Así Cristo, amén, fue escogido desde antes de la fundación del mundo, amén, para venir a salvarnos, amén. Además, la hermosura física de David ilustra a Cristo, quien es el más hermoso de los hijos de los hombres, amén. Debemos saber que este ungimiento de David en Belén fue el primero de 3 ocasiones, amén. Aquí fue ungido en preparación para el reino, amén, delante de su padre y sus hermanos. Luego fue ungido como rey de Judá y finalmente presentado como rey sobre todo Israel, amén. Cristo es el ungido, amén, de Dios, es el Mesías, amén. Él fue ungido para 3 funciones. Primero, como profeta para su ministerio terrenal, amén. Luego, como sacerdote en su muerte, resurrección, ministerio a la diestra del Padre. Finalmente, para ser rey en su reino milenario, amén. Esto es buena noticia para todos los siervos, amén, que han sido llamados por Dios, porque de seguro tendrán todo el apoyo divino durante el desarrollo de su labor, amén. En el versículo 13 vemos que Samuel unge a David en presencia de sus hermanos, amén, haciéndolo desde aquel momento legalmente el rey de Israel, pero debía esperar unos 15 años hasta ocupar el trono, amén. Pero debemos notar que desde el momento que Samuel ungió, el Espíritu de Dios vino sobre él. Esto es bien importante, amén. Y de la misma forma como le sucedió a David, la corona del obrero cristiano está determinada porque el Espíritu Santo está sobre nosotros, amén. Él es el Espíritu Santo el que nos respalda en las batallas, amén. Es el Espíritu Santo, amén, el que nos da el poder para poder desempeñar las funciones, amén, en nuestro caminar. Es el Espíritu Santo, amén, es vital en el ministerio, amén. Por eso Cristo mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fuesen investidos, amén, llenos de ese poder de lo alto, amén. Muy bien, mis hermanos, ahora miremos cuando llegó el momento para David de reinar, amén. Vamos a leer una vez más segunda de Samuel, capítulo 5, de los versículos 1 y 2. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Bueno, por fin llegó el día, amén. El día donde las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y le mostraron lealtad, amén. Qué hermoso haber sido para David aquel día, amén. De hecho, el puro lugar Hebrón es un lugar de mucho significado para el pueblo de Israel, amén. Este es el mismo lugar llamado Mapela, donde se encontraba la cueva donde fue sepultado Abraham, donde fue sepultada Sara, Jacob, amén, y Lea, la de los ojos tiernos, aquel gran amor que siempre despreció, pero que tanto cuidó de él, amén. Aquí el pueblo de Israel le mostró lealtad a David, amén. La forma como lo hicieron fue diciéndole que ellos eran parte de su hueso, amén, eran parte de su carne, amén. En otras palabras decían que tenían el mismo propósito del ungido, amén.
debemos aprender que la unidad del pueblo es un milagro provisto por Dios como prueba de su aprobación a los siervos que Él llama. Amén. Por tanto, la actitud correcta de los obreros cristianos es descansar en esa gracia divina para ser conformados, amén, entre el pueblo. Esto me recuerda el llamado pastoral de mis padres. Desde antes que yo naciera, mi madre había cursado el instituto bíblico, amén, y con el paso de los años, pues conoció a mi papá, se casaron para luego ser bendecidos con 6 hijos, pero el llamado siempre estuvo latente en sus corazones. A principios de los años 80, como era de costumbre, esto debió haber sido como en el 82, 83, se abría una nueva obra, amén, y cada vez que pasaba esto, el pastor de la iglesia mandaba a mi papá a atender la nueva obra, mientras un nuevo pastor le mandaban a pastorear. Y recuerdo 2 de estas ocasiones, amén, una posiblemente era por los 70s, y a mí me gustaba, la verdad, acompañar siempre a mi papá, amén. Recuerdo que él era muy sencillo, pues mi padre era maestro de la universidad, pero siempre se sentaba, no en las sillas o en las bancas, se sentaba así en el piso y de ahí supervisaba el servicio. Había líderes también que ya se desarrollaban en estas iglesias. Pero en una de aquellas ocasiones recuerdo que algo era diferente. Mi padre estuvo cuidando de aquella iglesia una vez más. La primera vez fue cuando solo era un edificio temporal, era algo que habían hecho como de madera. Era un lugar sumamente frío porque nomás estaba cubierto como con plásticos y era solo una misión, recuerdo muy bien, pero el tiempo de invierno era terrible ahí. Yo me recuerdo que era un problema, la verdad, porque sufría yo de reumas desde niño y era muy difícil para mí el frío ahí, pero con el paso de los años construyeron un edificio muy, muy bonito, amén, y con su pastor y todo. Pero a esta iglesia le tocó sufrir un golpe muy duro y una vez más recuerdo que a mi padre le tocó cuidar de aquel rebaño. Esto era solamente por unas cuantas semanas mientras llegaba un nuevo pastor, amén. Pero cuando todo esto sucedió, el pueblo ya se había encariñado del cuidado espiritual de mi papá. Y la verdad yo desconozco los detalles, pero esto duró hasta hace como 2 años. Estoy hablando desde 1982 o 83 hasta como el 2018 más o menos, cuando mi papá debió retirarse por cuestiones de salud. Pues mi mamá partió con el Señor el 28 de agosto del 1997, amén, y él todavía siguió adelante pastoreando solito, pero todavía sé como muchos de los miembros los recuerdan, amén, y con mucho respeto, con mucho amor, amén, y agradecen a Dios por sus vidas, amén. Sigamos con nuestra clase, mis hermanos. El versículo 2 pone en realce la fidelidad de David al llamado del Señor, amén. Los dirigentes del pueblo vemos que testificaron en aquella reunión en Hebrón, amén, que aún desde que Saúl reinaba, era David quien sacaba a Israel a la guerra. Aquí hay algo de suma importancia para aprender, y es que el entrenamiento divino, el ministerio, comienza mucho antes de ejercer públicamente el llamado que tenemos de Dios, amén. Por tanto, debemos ser esforzados, amén, en el área donde servimos ahora, amén. No importa, mis hermanos, sea lo que hacemos, lo que desempeñemos, ya sea que somos sugieres, amén, o que hacemos el aseo, o si trabajamos como músicos en el altar, o si dirigimos cantando, o somos maestros de la escuela dominical, sea lo que sea, a su debido tiempo seremos promovidos a una posición de mayor servicio, amén. Lo más maravilloso de esto es que cuando Dios está con sus siervos, la victoria está garantizada, amén. Porque la cosa es que David no solo sacaba al pueblo a la guerra, lo más lindo es que pues lo volvía a traer a casa, amén, victorioso, amén. Esto es bien importante, amén. Debemos asimilar esta verdad porque sabemos que nuestras armas espirituales son poderosas en Dios para la destrucción, amén, de fortalezas. Así dice su palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, amén.
Y en la segunda mitad del versículo 2 se revela que Dios prometió a David que él apacentaría a su pueblo Israel. Por aquí nos queda claro, amén, que la labor de los obreros del Señor no es solo dirigir al pueblo, no es solo nada más organizarlo y tener buenas estrategias, sino sobre todo ministrarlo espiritualmente. Amén. El obrero es un apacentador, amén, debe saber cuidar del rebaño del Señor y darle alimento espiritual, amén, alimento que el pueblo necesita, amén. Por eso la actitud espiritual del siervo del Señor debe ser de comunión con Dios, amén, y de profundo escudriñar su palabra con el fin de brindar fielmente ese alimento, amén, que el pueblo tanto necesita, amén. Bueno, mis hermanos, sigamos adelante con nuestra clase. Para ahora vamos a leer los versículos 3 al 5, amén, una vez más. El versículo 3 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. El versículo 4 dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. El 5 dice: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Amén. Bueno, el versículo 3 muestra que ahora se le nombra a David rey. Amén. Y en dicha función hizo pacto entre él y los ancianos de todas las tribus de Israel. Pero lo más relevante en este pacto es que lo hicieron delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. Amén. Este acto reconoce lo importante que es la presencia de Dios en nuestros compromisos. Amén. Y en el versículo 4 detalla que David tenía 30 años, amén, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y sabemos que David es un tipo de Cristo. Amén. También sabemos que a esa misma edad Cristo comenzó su ministerio público. Amén. Y la segunda parte del versículo 4 dice que reinó por 40 años. Amén. Una lección importante aquí es cómo Dios confirmó a David en el reino por muchos años. Amén. No olvidemos que tuvo que librar grandes batallas, pero entregó a su hijo Salomón un reino de paz. Amén. También Cristo es príncipe de paz. Amén. Démonos cuenta que es Dios mismo quien puede traer estabilidad a nuestro ministerio. Amén. Por tanto, cada día debemos depender de su gracia, amén, cuando trabajamos, al trabajar en su obra. Aleluya. Vamos al versículo 5. Nos revela las capitales que David usó para su reino, amén, y el tiempo que reinó en cada una de ellas. En Hebrón dice que reinó 7 años y medio sobre Judá. Luego cambió su capital a Jerusalén para gobernar sobre todo Israel y Judá por 33 años. Amén. Sabemos que Cristo establecerá su reino desde Jerusalén, y esto concuerda con lo dicho en el Salmo 48, versículo 2. Amén. Que esa es la ciudad del gran rey. Nosotros, como siervos de Dios, nos resta trabajar en su obra, dejándole cumplir su voluntad en cada fase de nuestro ministerio. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a ver los versículos 1 y 2 del Salmo 110. Amén. Leímos: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y el versículo 2 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Amén. Lo primero que notamos aquí, que es la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Amén. Jesús tomó ese mismo modelo, amén, para pedir al Padre que sus discípulos también sean uno. Amén. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Amén. Así que como creyentes debemos estar dispuestos, amén, a guardar la armonía en el cuerpo de Cristo. Amén. Pero también notamos que David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor a Cristo. Amén. El mismo Jesús le preguntó a sus adversarios: ¿cómo David le llama Señor a quien es su propio Hijo? Amén. Esto lo vemos en Mateo capítulo 12, versículo 37. Sabemos que Jesús es hijo de David, amén, el heredero de su trono eterno, pero a la vez es Señor de David y de todos los que creemos en él. Amén. En la segunda parte del versículo 1, el Padre invita al Hijo a sentarse, amén, a su diestra. Esta autoridad dada al Hijo fue manifestada cuando el Señor ascendió después de su resurrección. Amén. La promesa del Padre al Señor es que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Amén. En otras palabras,
triunfante, amén, sobre sus enemigos, amén. Debemos ser fieles al Señor porque la victoria es nuestra, mis hermanos, ya que Cristo venció y en Él somos más que vencedores, amén. El versículo 2 hace alusión a Sión como el lugar desde el cual Cristo reinará sobre las naciones, amén. Y la segunda parte del versículo presenta al rey en dominio de sus enemigos, amén. Entre estos enemigos se encuentra la muerte, amén. Por eso debemos de asumir una conducta digna de este evangelio maravilloso de victoria, amén. Y por último, veamos el versículo 3, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Ahora aquí David describe a Cristo en santa comunión, ahora con su pueblo, amén. Cada uno de nosotros que hemos sido salvos debemos agradecer el privilegio de ser llamados pueblo, amén, de Dios, amén. No se nos olvide que nosotros los gentiles no éramos pueblo, amén. Pero ahora la misericordia de Dios nos ha dado ese grande privilegio, amén. David profetiza que el pueblo del Mesías se le ofrece, dice que voluntariamente en el día de su poder, amén. Lo que sucedió en la entrada triunfal a Jerusalén solo fue un cumplimiento parcial de esta promesa. Pero después de que Cristo dio su vida por nosotros, amén, en la cruz del Calvario, ahora tiene un numeroso pueblo, amén, compuesto por judíos, compuesto por gentiles que voluntariamente le esperamos, que venga a reinar con poder y gloria, amén. La parte final del versículo 3, donde dice la frase, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Aquí supone que Él aparece repentinamente en todo su esplendor, amén. Cristo es comparado con el rocío de la mañana, amén, mostrándonos su frescura, amén, su brillantez, huestes y su eternidad, amén. Vivamos en comunión, mis hermanos, con Cristo y seremos beneficiados con esa frescura, con ese vigor espiritual, amén, necesarios para vivir una vida en triunfo, amén, en triunfo, amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestra clase. No se nos olvide que de la misma forma como David escogió hacer la voluntad de Dios en cuanto a Israel, Cristo dijo al Padre que se hiciera su voluntad en cuanto a la copa amarga que habría de beber en la cruz, amén. También así como el Espíritu vino sobre David, al ser ungido, Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, amén, con poder y gloria para sanar, para resucitar y dar las buenas nuevas, amén. Pero además de ser Rey de Reyes, Él es el buen pastor, amén, que vino a apacentarnos, amén, en lugares delicados, amén, pastos delicados y junto a aguas de reposo, amén. Ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, amén, esperando solo un poco más para que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sigamos fieles al Señor, porque nuestra redención se acerca, amén. Quiero dejarlos con las siguientes preguntas, mis hermanos. La pregunta número 1 es, ¿cuál fue uno de los pecados principales por los que Dios desechó a Saúl? Pregunta número 2, ¿qué oficio desarrollaba David cuando fue ungido por Samuel en Belén? Pregunta número 3, ¿cuántas veces fue ungido David en su carrera al trono de Israel? Número 4, ¿qué nos enseña la promesa del Padre de sentar a su hijo a su diestra? Y número 5, ¿cómo debe conducirse un discípulo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Al terminar esta clase, mis hermanos, pueden quedarse un momentito más y ahí van a poder leer las respuestas a cada una de estas preguntas. Amén. Pero para la siguiente clase daremos comienzo a una temática basada en las cartas de Pablo, amén, a dos de sus discípulos más preciados, Timoteo y Tito, donde encontraremos importantes exhortaciones pastorales para la iglesia, amén. Les recomendamos empezar a leer la primera carta de Pablo a Timoteo, amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima semana.